Si alguien me hubiera dicho hace 22 años que iba a terminar contando mi vida de esta manera, no les habría creído. Pero aquí estoy, con 45 años, sentado en la sala de mi casa, mirando las paredes que parecen encogerse cada día más, tratando de entender en qué momento mi matrimonio se convirtió en lo que es ahora, una convivencia fría, casi mecánica, como si fuéramos dos desconocidos criando hijos bajo el mismo techo. Me llamo Andrés, y mi esposa, Laura, tiene 43 años. Llevamos 20 años de casados, los vamos a cumplir este próximo junio, y en teoría deberíamos estar celebrando todo lo que hemos construido. Tenemos 3 hijos maravillosos, Camila, de 16 años, Mateo, de 13, y Tomás, el pequeño, de 11. Cuando los miro a ellos, siento que algo he hecho bien en esta vida. Pero cuando miro a mi esposa, me duele aceptar que lo nuestro hace mucho tiempo dejó de ser un matrimonio, y pasó a ser, no sé, una especie de contrato silencioso donde cada quien cumple su papel, sin amor, sin conexión. Y lo peor es que esta sensación no es nueva. Desde antes de casarnos, la comunicación era un problema. Siempre lo fue. Yo pensaba ingenuamente que con el tiempo mejoraríamos, que los años nos harían aprender a escucharnos. Pero la verdad es que nunca sucedió. Ella tiene un carácter fuerte, explosivo, y yo, por el contrario, me cierro, me bloqueo, huyo de la confrontación. Esa dinámica ha sido una bomba de tiempo durante toda nuestra relación, y aunque explotó muchas veces, siempre volvimos a ponerle curitas encima, nunca una solución real. Y ahora, sentado aquí, empiezo a preguntarme si todo este silencio acumulado no será la manera más lenta y cruel de morir por dentro. Para entendernos un poco mejor, hay que volver atrás, al inicio. Yo me crié en una familia profundamente religiosa, en una iglesia bautista de un barrio popular de Monterrey. Los domingos eran sagrados, levantarnos temprano, planchar la ropa de iglesia, cantar himnos, y escuchar al pastor hablar de obediencia, de fe, de deber. Laura también se crió en ese ambiente, solo que ella lo adoptó como centro de su vida. Yo, con los años, fui alejándome. Al inicio de nuestro noviazgo, esa diferencia parecía pequeña, casi irrelevante. Yo pensaba, bueno, mientras no me obligue, todo bien. Pero con el tiempo, la rigidez de su fe empezó a chocar con mis propias batallas internas. Desde los 20 años empecé a sufrir ataques de ansiedad. Me daban en plena reunión, en medio de los cantos. El corazón se me aceleraba, me sudaban las manos, sentía que me ahogaba. Para mí, estar ahí era como vivir en una presión constante. Ella nunca lo entendió. Me decía que eran pruebas de Dios, que lo que yo necesitaba era rezar más, confiar más, entregarme más. Pero yo lo vivía como una tortura. Así que, poco a poco, fui dejando de ir. Y eso, aunque parezca algo simple, fue el inicio de una grieta silenciosa entre nosotros. Porque mientras ella se aferraba más a su iglesia, yo buscaba desesperadamente respirar fuera de ella. Y en medio de esa tensión, nos casamos. Con la promesa ingenua de que, el amor lo puede todo. Ojalá alguien me hubiera dicho que no siempre es así desde el inicio de nuestro matrimonio, la intimidad fue complicada. No hablo solo del aspecto físico, sino de esa conexión que uno debería sentir al mirar a la persona que eligió para compartir la vida. Laura y yo, nunca la tuvimos del todo. Sí, hubo momentos buenos, sobre todo cuando nacieron los niños. Recuerdo perfectamente el día en que nació Camila. Yo estaba tan nervioso que no dejaba de caminar por el pasillo del hospital en San Nicolás. Cuando la vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y su llanto fuerte, sentí un amor que no sabía que cabía en mí. Y en ese instante, pensé que Laura y yo íbamos a estar bien, que los hijos serían ese lazo que nos uniría. Pero con los años entendí que los hijos no curan las heridas de una pareja. A veces, incluso las hacen más evidentes. Ella se volcó de lleno en ser madre, y yo trataba de estar presente, pero también empezaba a sentirme invisible. Y cuando intentábamos acercarnos como pareja, era como chocar contra un muro. Yo quería hablar, ella quería resolver con reproches. Yo quería calma, ella quería intensidad. Yo quería construir, ella sacaba a relucir todos los errores del pasado. Poco a poco, empecé a cerrarme más. Y lo que antes era un problema de comunicación se convirtió en un silencio cómodo, aunque doloroso. Porque a veces, es más fácil callar que enfrentar lo que duele. A lo largo de los años intenté buscar ayuda. Primero fui a terapias cristianas,
porque pensaba que tal vez el problema era mi falta de fe. Pero nada funcionaba. Con el tiempo, decidí probar con psicólogos seculares. Ahí fue cuando me dieron un diagnóstico que cambió mi manera de entenderme, en la adultez y depresión. De pronto, muchas cosas de mi vida cobraban sentido. El por qué me costaba tanto concentrarme, porque me sentía agotado de manera inexplicable, por qué el ruido en mi cabeza era constante. Empecé medicación, y sí, me ayudó un poco. No para arreglarme, como piensa Laura, sino para poder lidiar con la vida diaria. El problema es que ella nunca lo entendió. Para ella, la terapia es como un lujo innecesario, una especie de excusa. Me lo dijo una vez, con esa frialdad que todavía me duele: no entiendo cómo puedes pagarle a un extraño para que te diga lo que deberías saber por ti mismo. Yo traté de explicarle, pero se cerró. Y así, cada vez que yo buscaba sanar, sentía que la distancia entre nosotros se hacía mayor. Como si mientras yo intentaba conocerme, ella decidiera quedarse en el mismo lugar, inmóvil, esperando que yo regresara a ser el de antes. Pero ese, antes, ya no existe. Lo más duro de todo esto es que la vida no se detuvo para esperar a que resolviéramos nuestros problemas. Pasaron cosas que nos marcaron como familia. Hace 12 años, Laura tuvo un accidente de coche terrible en la carretera a Saltillo. Hubo una persona que no sobrevivió. Hasta hoy, ella nunca me ha contado cómo lo vivió. Solo fue a ver a un consejero unas 3 veces y después jamás volvió a tocar el tema. Yo quise estar ahí, pero cada vez que le preguntaba, me cambiaba de conversación. Ese silencio se convirtió en un muro más entre nosotros. Luego vinieron otros golpes. Perdí un trabajo que amaba por causas ajenas a mí. Nos dijeron en un diagnóstico prenatal que Camila podría tener complicaciones de salud. Gracias a Dios no fue así, aunque el miedo nos acompañó meses enteros. Y hace poco, descubrimos que Tomás, el menor, está dentro del espectro autista. La pandemia también nos golpeó fuerte. En vez de unirnos, nos separó más. Mientras otras parejas aprovechaban el tiempo juntos, nosotros descubrimos que no sabíamos convivir sin escapar a la rutina. Todos esos eventos, que podrían haber sido oportunidades para fortalecer un matrimonio, para nosotros solo fueron pruebas que resaltaron lo diferentes que somos para enfrentar la adversidad. Y yo me siento cada vez más solo, más aislado. Mis hijos lo notan. Tomás, con su inocencia brutal, me dijo hace poco: papá odia a la gente. Y aunque me reí en el momento, por dentro me destrozó. Porque no es que odie a la gente, es que me siento atrapado, y no sé cómo salir sin destruir todo lo que tenemos con el tiempo. Mi mundo social se fue desmoronando. Yo siempre fui de tener pocos amigos, pero después de 2022, prácticamente me aislé por completo. Dejé de ir a reuniones familiares, empecé a evitar a mis primos y hasta las comidas de fin de año se volvieron incómodas. Mi esposa lo notaba, claro, pero nunca se detuvo a preguntarme realmente cómo me sentía. Ella lo tomaba como un defecto mío. Andrés, eres un antisocial, me decía. Y yo, en lugar de defenderme, me quedaba callado. Trabajo como independiente, prácticamente desde mi coche. Mi jefe está a 6 horas de distancia en San Luis Potosí, y mi compañero de trabajo más cercano vive a 2 horas y media rumbo a Saltillo. Mi único contacto humano real es con un amigo que conocí hace años en la universidad. Hablamos por teléfono de vez en cuando. Y ya. Eso es todo. Es triste reconocerlo, pero mi vida social cabe en una llamada cada 2 semanas. La mayoría de mis días los paso en silencio, estacionado en diferentes lugares, entregando reportes, resolviendo cosas en mi laptop, y después regreso a casa a un ambiente igual de silencioso. Y aunque mis hijos me buscan, siento que mi soledad se nota, que ellos la perciben como una nube pesada flotando en la casa. Mi casa, bueno, si pudiera describirla, diría que es un espacio que se quedó congelado en el tiempo. Son apenas 83 metros cuadrados, con un solo baño, y llevamos 16 años aquí. Al principio, yo soñaba con que íbamos a mudarnos, que ahorraríamos para algo más grande. Pero Laura siempre se opuso. Decía que esta casa era suficiente, que mudarnos era gastar dinero en tonterías. Así que aquí seguimos, con los mismos muebles, las mismas paredes llenas de humedad en invierno, la cocina pequeña donde apenas cabemos todos. El ruido del ventilador suena como un recordatorio constante de lo viejo que está todo. A veces me despierto a medianoche y escucho la nevera vibrar con un zumbido grave, como si también ella estuviera cansada de sostenernos.
Para Laura, todo esto es normal. Dice que lo importante es tener un techo. Y sí, tiene razón. Pero también pienso en lo que hemos sacrificado por esa rigidez suya. Mis hijos se quejan. Camila, por ejemplo, me dice, papá, ¿por qué no nos mudamos? Mis amigas tienen su cuarto propio. Y yo no sé qué responderle. Me duele reconocer que no es por falta de esfuerzo, sino porque a su mamá no le importa mejorar. Para ella, lo que no quiere hacer, simplemente se convierte en algo incómodo o desagradable para los demás. Y entonces todos terminamos adaptándonos a su manera. Lo más complicado de todo esto es que siento que Laura y yo ya no somos pareja, somos más bien compañeros de cuarto que comparten hijos. Apenas hablamos fuera de lo necesario, quien recoge a los niños, que falta en la despensa, cuando hay que pagar la luz. Todo se reduce a lo básico. No recuerdo la última vez que salimos a cenar solos, o que planeamos un viaje en pareja. Es como si nuestra relación estuviera en pausa eterna. Y esa desconexión la perciben nuestros hijos. Mateo, que está entrando en la adolescencia, se frustra constantemente con su mamá. La ve tan inflexible que muchas veces termina desahogándose conmigo. Me cuenta cosas como, papá, ¿por qué mamá no entiende que no todo tiene que hacerse como ella dice? Y yo, en lugar de darle una respuesta clara, solo le digo que tenga paciencia. Pero en el fondo sé que lo que él siente es lo mismo que yo vivo, esa sensación de que nada cambia, de que todo gira alrededor de sus rutinas y de su forma de ver la vida. Y mientras tanto, yo me convierto en un espectador, en alguien que solo está ahí para apagar fuegos y dar consuelo. Me duele, porque sé que no estoy mostrando el mejor ejemplo de lo que debería ser un matrimonio. Y temo que ellos crezcan creyendo que amar es resignarse, que convivir es aguantarse en silencio. He pensado muchas veces en dejar todo. Lo confieso. A veces me sorprendo imaginando cómo sería mi vida si me separara. Cómo sería despertar en un departamento pequeño, con silencio pero sin tensión. Cómo sería no tener que caminar con cuidado en mi propia casa para evitar discusiones. Pero luego me viene la culpa, como un golpe seco en el pecho. Pienso en mis hijos. En cómo reaccionarían si de repente su papá ya no estuviera ahí todos los días. Pienso en las fiestas de cumpleaños, en las navidades partidas entre casas. Y me lleno de miedo. Una parte de mí ha considerado esperar a que Tomás, el más pequeño, termine la secundaria. Es decir, quedarme unos 6 años más, hasta que tenga 17, y después dar el paso. Pero cada vez que pienso en ese plan, siento que estoy firmando mi propia condena a 6 años más de aislamiento, de tristeza. Y no sé si aguante. Mi terapeuta me insiste en que vayamos a terapia de pareja, que enfrentemos esto juntos. Él mismo fue nuestro consejero matrimonial en 2022, aunque en esa época Laura se cerró tanto que al final terminó atendiéndome solo a mí. Me da miedo volver a intentarlo. Porque siento que ella no cree que haya un problema. Y enfrentarme a mis defectos frente a su mirada crítica me aterra. Me paraliza. Y entonces termino en el mismo círculo de siempre, callar, esperar, resistir. Lo curioso es que, a pesar de todo, todavía hay momentos en los que me pregunto si la terapia podría salvarnos. Si acaso en el fondo hay algo de amor que no hemos sabido cuidar. Pero luego recuerdo lo que me dijo Laura la última vez que mencioné el tema. Estábamos en la cocina, era de noche, los niños ya dormían. Yo le dije con toda la calma que pude, Laura, creo que necesitamos ayuda. Siento que estamos cada vez más distantes. Ella se giró, me miró con esa mezcla de cansancio y molestia y me respondió, yo no veo ningún problema, Andrés. El que está mal eres tú. Esa frase me perforó. Fue como si hubiera estado esperando mi vulnerabilidad solo para usarla contra mí. Y desde entonces, no me he atrevido a sacar el tema otra vez. Porque si ella no reconoce que existe un problema, ¿de qué sirve intentar resolverlo? Es como querer arreglar una fuga de agua en una casa donde la otra persona insiste en que no hay humedad. Y mientras tanto, las paredes se llenan de moho. Así me siento. Como si mi matrimonio fuera esa casa vieja que se deteriora frente a nuestros ojos, pero yo soy el único que lo nota. Y no sé cuánto más puedo quedarme parado aquí, mirando cómo todo se cae a pedazos. Algo que nunca he dicho en voz alta es que siento que me estoy apagando poco a poco. Antes tenía ilusiones sencillas, arreglar el carro viejo con mis hijos, invitar a Laura a cenar en el centro de Monterrey, ahorrar para unas vacaciones en la playa. Hoy, ya ni pienso en eso.
Es como si hubiera renunciado a la idea de disfrutar la vida en pareja. Mis días se dividen en trabajar, manejar, y volver a una casa donde todo es rutina. A veces me sorprende en el coche, estacionado frente a un Oxxo, mirando las luces de la tienda, y pensando, ¿qué pasaría si simplemente no regresara? No lo hago, claro, pero la idea me ronda más seguido de lo que quisiera admitir. En esos momentos recuerdo a mis hijos, y ellos son mi única razón para seguir. Pienso en Camila, que está a un paso de terminar la preparatoria y sueña con estudiar diseño gráfico, en Mateo, que quiere ser futbolista y entrena en el equipo de la secundaria, en Tomás, que vive en su propio mundo, pero que siempre me regala una sonrisa honesta cuando llego a casa. Ellos no merecen cargar con mi infelicidad, y sin embargo, no puedo evitar sentir que ya lo están notando. Me duele imaginar que algún día miren hacia atrás y digan, nuestro papá nunca fue feliz. Y esa idea me mata por dentro. Recuerdo una escena que me marcó mucho, hace apenas unos meses. Estábamos cenando los 5, una de esas raras ocasiones en que coincidimos todos en la mesa al mismo tiempo. Laura había preparado frijoles con arroz y tortillas recién calentadas en el comal. Yo intentaba romper el hielo, así que le pregunté a Camila cómo iba con sus tareas de diseño. Ella comenzó a contarme emocionada sobre un proyecto escolar. Pero Laura, casi de inmediato, la interrumpió para corregirle la manera en que estaba explicando. Camila frunció el ceño, se cruzó de brazos y murmuró, olvídalo. Yo intenté apoyarla, no, hija, cuéntanos. Pero ella ya no quiso hablar. Y el silencio volvió a instalarse en la mesa. Ese tipo de escenas se repiten todo el tiempo. Laura no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, de cómo sus palabras pesan, de cómo apagan el entusiasmo de los niños. Cuando trato de hablarlo con ella después, me responde, es por su bien, Andrés. Tienen que aprender a hacer las cosas correctamente. Y yo pienso, ¿correctamente para quién? Para ella, todo debe encajar en su molde. Y lo más doloroso es ver cómo mis hijos empiezan a guardarse las cosas, igual que yo. Como si el silencio fuera la única manera de sobrevivir en esta casa. Hace unas semanas, me animé a hablar con un amigo de confianza, Pedro, aquel con el que todavía me comunico por teléfono. Lo invité a tomar un café en una cafetería sencilla, cerca de la Macroplaza. Mientras revolvía el azúcar en su taza, me miró con esa seriedad que solo los amigos de toda la vida pueden tener, y me dijo, Andrés, se te nota en la cara que ya no puedes más. No supe qué responder. Le conté, a grandes rasgos, lo que estaba pasando en mi matrimonio. Él me escuchó sin juzgar, y cuando terminé, soltó una pregunta que todavía me resuena. ¿Y tú, qué quieres para ti? Me quedé mudo. Nunca me había detenido a pensarlo. Siempre todo gira alrededor de los niños, de Laura, del trabajo. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Me dio miedo admitirlo, pero no supe darle una respuesta. Salí de ahí con la cabeza llena de ruido. Porque me di cuenta de que llevo tanto tiempo sobreviviendo, que olvidé lo que significa vivir. Y aunque me duela reconocerlo, tal vez ya no quiero salvar mi matrimonio. Tal vez lo que quiero salvar soy yo mismo. Por las noches, cuando la casa se sumerge en el silencio y solo se escuchan los ladridos lejanos de los perros del vecindario, me quedo despierto, mirando el techo. Pienso en cómo sería sentarme frente a Laura y decirle, ya no quiero seguir así. Pero apenas lo imagino, me da un nudo en el estómago. Sé que reaccionaría con enojo, sacando a relucir todas mis fallas del pasado, que soy inconstante, que he perdido trabajos, que soy débil por depender de medicamentos. Ella sabe dónde golpear, y yo siempre termino hundido. Me aterra enfrentar esa tormenta. Y sin embargo, también me aterra quedarme callado para siempre. Porque este silencio no solo me consume a mí, también está dañando a los niños. No quiero que Camila crezca pensando que amar es aguantar frialdad. No quiero que Mateo se acostumbre a callar sus emociones. No quiero que Tomás, con sus dificultades, aprenda que la rigidez es más importante que la comprensión. Pienso en todo eso y me digo, algo tengo que hacer. Pero entonces me vence el miedo, y lo único que hago es darme la vuelta en la cama, intentando dormir, aunque el insomnio me gane casi todas las noches. Mi terapeuta insiste en que dé un paso, aunque sea pequeño. Me dice, Andrés, no puedes seguir viviendo en pausa. O buscas reconstruir con tu esposa, o buscas un camino diferente, pero no puedes quedarte en medio. Y lo entiendo perfectamente. Pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Tal vez lo más irónico de todo esto es que, en el fondo, sigo queriendo a Laura. No sé si es amor o costumbre, pero hay algo en mí que aún se aferra a ella.
como cuando la veo dormida, con el cabello desordenado sobre la almohada, y recuerdo a la muchacha que conocí en la iglesia, la que me hacía reír con cualquier tontería. Me pregunto dónde quedó esa versión de nosotros. ¿Se murió en algún punto del camino? ¿O sigue ahí, enterrada bajo años de silencios y reproches? A veces pienso que, si ella abriera aunque sea un poquito la puerta, yo estaría dispuesto a entrar y pelear por lo nuestro. Pero como no lo hace, me quedo atrapado en esta espera interminable. Y cada día que pasa, siento que la esperanza se me escapa de las manos, como agua entre los dedos. Un domingo por la tarde, mientras lavaba el carro frente a la casa, me encontré de nuevo con Pedro, mi vecino. Él siempre ha sido discreto, pero ese día me dijo algo que me cimbró. Andrés, últimamente pareces un fantasma. Tus hijos se ríen más cuando tú estás afuera con ellos que cuando están adentro. Me lo dijo sin mala intención, pero fue como una cachetada. Me quedé callado, con la esponja en la mano, viendo el agua escurrir por la pintura. Ese comentario me acompañó todo el día. Y en la noche, mientras intentaba dormir, me dije a mí mismo que ya no podía seguir ignorando lo obvio, mi silencio estaba afectando a todos. Así que tomé una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a hablar con Laura. No iba a seguir escondiéndome en la rutina. Tal vez sería la conversación más difícil de mi vida, pero necesitaba hacerlo, por mí y por los niños. El momento llegó antes de lo que pensé. Era martes, y Laura estaba en la sala, revisando unas cuentas en su libreta. Yo me senté frente a ella, sentí que las manos me sudaban, y respiré hondo. Laura, necesitamos hablar, dije. Ella levantó la vista con un gesto de fastidio, como si ya supiera por dónde iba. Otra vez lo mismo, Andrés, me interrumpió. Pero esta vez no me dejé callar. Le conté cómo me sentía, cómo me estaba apagando poco a poco, cómo extrañaba la conexión que teníamos antes. Le hablé de los niños, de cómo el ambiente en la casa los estaba afectando. Mi voz temblaba, pero seguí. Durante unos segundos hubo silencio. Luego, como siempre, vinieron sus reproches, que yo exageraba, que era demasiado sensible, que siempre estaba buscando excusas. Sus palabras fueron cuchillos, pero por primera vez en mucho tiempo, no me quebré. Solo la escuché y cuando terminó, le dije, no estoy pidiendo que me entiendas todo hoy. Solo quiero que sepas que ya no puedo seguir así. Y si esto no cambia, voy a tener que tomar decisiones que no pensé que tomaría nunca. Ella se quedó helada. Y yo me levanté, me fui a la recámara y cerré la puerta, con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche casi no dormí. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque había abierto una caja que llevaba años cerrada, y alivio porque, al fin, había puesto en palabras lo que me estaba matando por dentro. Los días siguientes fueron extraños. Laura estaba más callada de lo normal, y aunque seguía distante, ya no me lanzaba tantas críticas. Era como si mis palabras hubieran dejado una grieta en su muro. Yo, por mi parte, me sentía más ligero. Seguía tomando mis pastillas, seguía yendo a terapia, pero ahora había algo distinto, una chispa de esperanza. No sé si esa chispa significaba salvar mi matrimonio o empezar de nuevo sin él, pero al menos sentía que estaba recuperando mi voz. Y cada vez que veía a mis hijos reírse, jugando en el patio, me decía, por ellos vale la pena seguir luchando, aunque sea para demostrarles que uno no debe resignarse al silencio, punto. Un viernes, después de cenar, Camila se acercó a mí mientras yo lavaba los platos. Me dijo bajito, papá, gracias por defenderme el otro día. Me quedé paralizado. No sabía que ella me había escuchado cuando hablé con Laura. Me sonrió tímidamente y agregó, se notó que hablaste en serio. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. En ese instante entendí que, aunque Laura no cambiara, mis hijos sí estaban mirando. Estaban aprendiendo de mis actos. Y si yo me quedaba callado, ellos aprenderían a callar también. Pero si yo me defendía, si decía lo que sentía, ellos aprenderían que también tienen derecho a ser escuchados. Esa noche lloré en silencio, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de dolor y orgullo. Porque supe que, pase lo que pase con mi matrimonio, al menos le estaba enseñando a mis hijos que la voz de uno importa. Hoy sigo en este camino, incierto y lleno de dudas. No te voy a mentir, Laura y yo no nos hemos reconciliado del todo. Hay días en que parece que hay una pequeña esperanza, y otros en que la distancia se siente más grande que nunca.
Pero lo que sí cambió es que ya no vivo en automático. Estoy aprendiendo a poner límites, a decir lo que siento, a no esconderme detrás del silencio. Y aunque me sigue costando, cada día me siento un poco más fuerte. Mis hijos han notado el cambio, y eso me da fuerzas. No sé si mi futuro será con Laura o sin ella, pero sé que mi futuro ya no será en silencio. Porque entendí que callar es morirse lentamente, y yo aún no estoy listo para morir. Estoy listo para vivir, con todo lo que eso implique.